Hola amigos bibliófilos, aquí os traigo un nuevo wrap-up. Este es el wrap-up de libros que leí en diciembre de 2014, que me leí 6 libros, aunque realmente me leí 3 porque los últimos 3 son un poco trampa porque me los leí todos el mismo día, que es el 31 de diciembre, ahí aprovechando el año, porque eran 2 muy delgados y un cómic. Pero bueno, cuentan. Así que empecemos. El primero de los libros es Out, de Natsuo Kirino, que ya he reseñado en otro vídeo. Y este libro me gustó mucho, es un thriller que se desarrolla en Japón en los años 90 y nos cuenta la historia de 4 mujeres que son pobres, que necesitan el dinero y que trabajan en el turno de noche de una fábrica de comida preparada de Tokio. Y un día una de ellas hace algo malo y entonces todas ellas se ven envueltas en un problema que al final les viene grande, en el que tienen que evitar a la policía y al mismo tiempo a un antiguo miembro de los Yakuza. Y vamos, que es un thriller muy sorprendente, y a mí al menos me sorprendió, que es como una película de los hermanos Coen, como Sangre Fácil o Fargo, solo que sin el sentido del humor, porque si hay cosas que te parecen graciosas es solamente por el choque cultural, en el que se desarrolla no solo una novela negra, sino además se hace una crítica a la situación de las mujeres japonesas en el Japón moderno, al menos en los años 90. Y bueno, si queréis saber más, pues que sepáis que la reseña ya está hecha. El segundo libro que me leí es Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, que también está la reseña en el canal. Y este es un clásico de la literatura británica que nos habla de la peste que asoló Londres en 1665 y está contada desde el punto de vista de un supuesto testigo. Y digo supuesto testigo porque Defoe se lo está inventando todo. Pero da igual, porque el autor es tan hábil que no se nota y parece verdaderamente que ese hombre fue testigo de todo lo que te está contando. Y es un libro en el que a través de pequeñas anécdotas te va pintando un retrato de lo que ocurrió en Londres en aquellos días y también de la naturaleza humana, de cómo reaccionamos ante catástrofes que nos superan. Y es un buen libro, no me extraña que sea un clásico y a mí me gustó mucho. Y que bueno, que sepáis que si queréis leer algo interesante sobre una pandemia o sobre esa época, pues que es interesante leerlo. El tercer libro es El mapa del tiempo, de Félix J. Palma, que supongo que habré reseñado cuando este vídeo se publique. Y este es un libro que, bueno, es un libro muy entretenido, que aúna un poco los tropos de ciencia ficción, como son el viaje en el tiempo, en Londres victoriano, así que tiene algunas pinceladas de steampunk, no muchas, pero sí algunas, en el que se narran 3 historias que están interconectadas. Todas ellas tienen que ver con un poco los viajes en el tiempo y los clichés que se pueden dar con los viajes en el tiempo, y en todas ellas como Special Guest Starring participa el escritor H.G. Wells como otro personaje que salva el día. Sí, es una especie de superhéroe en esta novela, bueno, no tanto, pero sí que es una persona que al final arregla los problemas, y a mí me gustó mucho, me pareció muy entretenida. Si queréis leer algo divertido con toques de ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción clásica de finales del siglo XIX como Julio Verne o H.G. Wells mismo, pues que sepáis que este libro os puede interesar. El siguiente libro que me leí es Naufragios, de Akira Yoshimura, que está editado por Marmot Ediciones. Y sin duda puedo decir que, aunque tengo algunos problemas en saber qué libros me leí en 2014 o en 2013, hay un pequeño lío ahí en mi cabeza, sí que creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que este es el libro deprimente de 2014. Sí, mi padre se superó a sí mismo una vez más
y esto es pues bastante deprimente, no tanto triste como sí es un poco depresivo todo lo que ocurre y la narración, cómo está contado, sobre todo. Bueno, antes de nada, por supuesto, decir que son 190 páginas y que cuesta 17 euros. Que, a ver, es una editorial independiente, el autor tampoco no es muy conocido y yo soy de la creencia de que a los traductores hay que pagarles bien, pero que sepáis, de todas formas, no tiene nada que ver la longitud de una novela para que sea de calidad o no, y tampoco es que la letra sea muy grande, es normal. ¿Y qué nos cuenta esta novela? Pues bueno, nos cuenta la muy deprimente historia de un pueblecito japonés en el Japón medieval y cómo son muy pobres, pero muchísimo. No tienen casi para comer y se tienen, la mayoría de los cabezas de familia, se tienen que vender a sí mismos o a sus hijos o hijas para poder pasar el año. Y así, por ejemplo, el padre del protagonista se vendió a sí mismo como esclavo por 3 años y nos cuenta esta historia de una manera con un ritmo muy extraño, es muy cadencioso, de manera que al final consigue ser desasosegante. Sí, consigue, la forma de narrarlo consigue eso y además es como repetitivo, no aburrido, pero sí repetitivo, de manera que van pasando las estaciones, en cada estación hay como un tipo de pescado, luego pasa otro y esa especie de repetición, esa especie de ritmo hace que te metas mucho en la historia y que realmente te identifiques con estos personajes, con este pueblo que es muy pobre, de hecho tan pobre que es que no pueden pasar el año porque no tienen suficiente para comer, que su única alegría es que un navío mercante naufrague, porque cuando naufraga ellos pueden coger la mercancía, que suele ser normalmente arroz u otros productos, y así sobrepasar el año y no venderse como esclavos, ¿vale? Eso es su mayor sueño y rezan para que lo que ellos llaman ofunesama, que es como lo llaman a los naufragios, pues ocurra. De hecho, hacen un poquito más que rezar solamente, pero es eso, y tú te identificas tanto con ese pueblecito que es que estás pidiendo que naufrague de verdad. Y la propia historia tiene una especie de moraleja que sería que los actos tienen consecuencias. Si por si creíais que no sería lo suficientemente deprimente, esa es la moraleja de la historia y lo dejaré ahí, en la historia de este pueblecito que busca un naufragio, pero todo acto tiene consecuencias. El siguiente libro que me leí en ese mismo 31 de diciembre de 2014 es La jornada de un periodista americano en 2889 de Julio Verne, que es un relato muy corto y bastante poco conocido de este autor de ciencia ficción de finales del 19, y deciros que son 67 páginas con una letra enorme, aunque con ilustraciones a color, con dibujos a color. Y este es uno de esos libros que dices, pero ¿quién de verdad se compra esta clase de libros que son así muy finitos y que cuestan cosas como 15 euros? Pues mi padre. Mi padre es esa persona, por si os lo preguntabais, es mi padre la persona que compra esta clase de libros. De hecho, yo creo que hay 3 o 4 editoriales independientes españolas que viven gracias a que mi padre les compra libros, porque si no, no lo entiendo. Pues bueno, pues este es un relato muy cortito, pero muy divertido y muy ameno, en el que Julio Verne deja llevar su imaginación y ficcionaliza lo que cree que sería pues la vida de un periodista normal, en este caso el dueño de un periódico en el año 2889, y entonces tiene las cosas divertidas de ver qué cosas no hemos llegado a ellas, pero otras sí. O sea, Julio Verne decía que en 2889 acabábamos de tener televisión en color. Hijo mío, no, Verne, o sea, yo en 2014 ya se puede tener televisión 3D en casa si se tiene dinero para ello, o sea, cosas así. Y es muy divertido con esa especie de... La única ambición que parece tener Julio Verne es que te lo pases bien, con una historieta que no
que tampoco ambiciona más, que es divertida y que tiene esa especie de trasfondo optimista que tenían las historias de ciencia ficción de finales del 19, porque sí, eran bastante optimistas en lo que sería el futuro, donde no había guerras y todas esas cosas, y he de decir que me gustó, me pareció muy divertido y tiene uno de los momentos más hilarantes que he leído este año. O sea, pero un puntazo, una cosa que, a ver, esta es una de esas cosas que a los españoles les puede hacer gracia, no sé a los demás, pero graciosísimo. Y la pena es que no os lo puedo decir porque es tan corto y tampoco quiero contarlo, pero es graciosísimo, muy gracioso. De verdad, me reí muchísimo con eso. Es una tontería, pero me reí muchísimo. Y bueno, que sepáis que esto es un relato muy corto de Julio Verne y que si os interesa, la editorial Gadir que lo ha publicado. Y el último de los libros que me leí, que bueno, no era el último de los libros del año porque empecé a leerme otro, pero lo terminé el 1 de enero, pero este es el último que terminé en 2014, es Los surcos del azar de Paco Roca. Y este es un cómic, bueno, una novela gráfica que tiene tapa dura y te cobran más. Así que es una novela gráfica que nos cuenta lo que les pasó, o al menos a algunos de los milicianos que lucharon por la República y se tuvieron que ir de España tras la Guerra Civil y recabaron en Francia, y en este caso en el norte de África, que estaba en manos de los franceses. Y para empezar, lo bien que les trataron los franceses, ya incluso antes de que Francia fuera ocupada por los nazis, y cómo luego les metieron en campos de concentración, les liberaron y lucharon por Francia, o más concretamente lucharon en contra del fascismo. Y es un libro muy interesante que te habla de un tema realmente que es importante y que puede resultar de actualidad. Y Paco Roca lo hace muy bien. El cómic es un arte difícil, está entre la novela y el cine. Es necesario que el autor sepa narrar y dialogar y al mismo tiempo que sepa elegir las imágenes adecuadas y dibujarlas para contarte o narrarte esta historia a través de los dibujos. Y Paco Roca con un dibujo en apariencia muy simple consigue contártelo sin que te pierdas en ningún momento. Obviamente, como el dibujo de Paco Roca es, como he dicho, en apariencia simple, intenta que los trazos no sean muchos, pues al principio sí que puedes confundirte con unos u otros personajes, no con todos, pero algunos sí que hasta que sabes exactamente el aspecto que tienen sí que puede dar lugar a confusión, pero realmente Paco Roca hace un muy buen trabajo porque sabe lo que te quiere contar y cómo contártelo. Y eso que parece simple es muy difícil, y entonces esta historia consigue emocionarte. Sí, te metes en ella con un personaje, una persona real en este caso, que te está contando lo que sucedió y también cómo le afectó y le sigue afectando. Y es una parte de la historia de la que no se habla mucho. Tal vez en Francia lo hablen más porque al fin y al cabo estamos hablando de personas que lucharon por la liberación de Francia, en esa época donde, por mucho que los franceses digan otra cosa, la resistencia francesa estaba compuesta por más extranjeros que franceses. Y aquí se ha olvidado un poco, y no diré que es indispensable, porque ninguna historia es indispensable en realidad, pero sí que si se tiene interés en esta parte de la historia y más concretamente en la lucha antifascista y en la lucha antifascista de gente que luchó bajo una bandera que no era realmente la suya, pues está muy bien. Quiero decir, es una muy buena historia, es entretenida, os emocionará, aprenderéis muchísimo, y yo creo que está muy bien y que se puede recomendar. Y bueno, con esto terminé 2014 y con esto también termino el wrap-up del mes de diciembre de 2014. Espero que los libros os hayan interesado, o al menos hayáis visto libros que no habíais visto nunca, porque eso siempre es bueno, tener títulos que no conocías. Y
Espero que os haya gustado y si os ha gustado dadle a like, los comentarios están abiertos. Muchas gracias por haber visto este vídeo y una vez más me despido. Adiós, hasta la próxima.